Marcos 10. Muy buenos días a todos ustedes que nos siguen desde sus hogares a este programa en pocos minutos. Aquí como todos los domingos para traerles la palabra de Dios, nuestros comentarios y un poquito ver el termómetro, la situación a nivel nacional e internacional. Evangelio y realidad se conjugan correctamente. Aquí queremos hacer eso. ¿Para qué? Para informarles a ustedes y mantenerles al día. Vamos ahora a disponernos a escuchar la palabra de Dios de este domingo, que nos viene del Evangelio de San Marcos, y que como siempre nos va a facilitar esta posibilidad doña Pirosca, quien proclama el texto del Evangelio de este domingo, de esta mañana. Con ustedes, doña Pirosca, proclamando el Evangelio. Así es, Padre. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Jesús y el hombre rico. Jesús estaba a punto de partir cuando un hombre corrió a su encuentro. Se arrodilló delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya conoces los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no digas cosas falsas de tu hermano, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. El hombre le contestó: Maestro, todo eso lo he practicado desde muy joven. Jesús fijó su mirada en él, le tomó cariño y le dijo: solo le falta una cosa. Vete, vende todo lo que tienes y reparte el dinero entre los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír esto se desanimó totalmente, pues era un hombre muy rico y se fue triste. Entonces Jesús paseó su mirada sobre sus discípulos y les dijo: qué difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se sorprendieron al oír estas palabras, pero Jesús insistió: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de los cielos. Ellos se asombraron todavía más y comentaban: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró fijamente y les dijo: para los hombres es imposible, pero para Dios no, porque para Él todo es posible. Entonces Pedro le dijo: nosotros los hemos dejado todo para seguirte. Y Jesús contestó: en verdad les digo, ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o campos por mi causa y por el Evangelio, quedará sin recompensa. Pues aún con persecuciones recibirá 100 veces más en la presente vida, en casas, hermanos, hermanas, hijos y campos, y en el mundo venidero, la vida eterna. Entonces muchos que ahora son primeros serán últimos, y los que son ahora últimos serán primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un joven se acercó a Jesús que sonreía, un joven que quería ser mejor. Quiero hacer tu voluntad y no sé qué hacer, Señor, tú que eres la verdad. Dime, por favor, si tú quieres ser mi amigo, anda y vende lo que tienes y ya libre ven conmigo. Yo te ofrezco mucho más, que si tú quieres ser mi amigo, anda y vende lo que tienes y ya libre ven conmigo. Yo te ofrezco mucho más. Jesús le contempló y era alegre su mirada y urgente la llamada y le amó. Pero el joven se marchó sin decir apenas nada. Como el joven era rico, triste se marchó.
Si tú quieres ser mi amigo, anda y vende lo que tienes y ya libre ven conmigo, yo te ofrezco mucho más. Bien, gracias Ambrosio por esta linda canción que nos ha entonado y que también nos pone en sintonía con el Evangelio que hemos proclamado. En esta mañana quisiera compartir con ustedes una brevísima reflexión en torno al Evangelio. En esta primera el Evangelio que hemos escuchado, hay un tema que es interesante y quisiera abordar este tema precisamente. Se cuenta la historia de un hombre y de una experiencia donde Jesús le estaba pidiendo sabiduría. Un hombre, dice el Evangelio, se acerca a Jesús, está preocupado por alcanzar la vida eterna, un deseo de todo cristiano, todo seguidor de Jesús, y pregunta a Jesús qué debe hacer, pero no logra su objetivo porque tenía una terrible enfermedad. ¿Ustedes saben cuál era la enfermedad que estaba socavando, dañando a esta persona? La enfermedad que se llama riqueza o dinero. Es una enfermedad que obnubila, que ciega a la persona y que no deja ver más allá de nosotros. Nos vuelve miopes. Y un cristiano no puede ser miope, sino tiene que ser una persona que de una mirada larga. La enfermedad entonces de la riqueza y del dinero es una enfermedad silenciosa cuyos síntomas se manifiestan sobre todo en el interior de la persona. Pero puede también llegar a arruinar, a dañar la alegría de vivir, la vida familiar, el descanso y hasta la salud. Ustedes se imaginan la cantidad de hombres y mujeres que hoy no tiene tiempo para dedicar a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a su familia, porque quiere incrementar sus fuentes económicas, sus intereses. Entonces está dañando el dinero, incluso la familia y estos ámbitos importantes de la vida de una persona. Aunque casi nunca se quiere admitir, eso es así. Es una enfermedad, la riqueza, una enfermedad mental que pone de manifiesto entonces un desarraigo interior de la persona, una falta de equilibrio que consiste entonces en equivocar los intereses vitales y los objetivos principales de la vida. Esta enfermedad se va agravando, agudizando en la medida que la persona va poniendo como objetivo supremo a su vida el dinero. Y el dinero es una realidad que es importante, lo diré un poquito más adelante, pero no es lo más importante. Sin darse cuenta, él mismo, la persona, el enfermo, termina por reducir su existencia a ser reconocido y admirado por el dinero, la posición social que ocupa en ese momento, por los carros que posee, por el nivel de vida que ha sostenido y que se puede permitir. Una persona adinerada incluso se nota hasta caminando algunas veces, porque asumen un comportamiento, una postura distinta. Ellos como que no pueden caminar como caminamos los demás. Es un signo precisamente de que algo no anda bien. Entonces el dinero se convierte en lo más importante en la vida, algo que se antepone a la ética, al descanso, a la familia, a la amistad y al amor. Y la vida termina entonces por arruinarse en la insatisfacción constante, la competitividad y la necesidad de ganar
más y más cada día. Si la persona no sabe detenerse en un momento determinado, poco a poco irá cediendo entonces las pequeñas injusticias, luego a mayores, etc. Lo que importa entonces es ganar a toda costa. Esa es la política y la estrategia de que aquel que quiere acumular riquezas. Llega un momento entonces que el corazón se endurece, la codicia se va apoderando de la persona y corrompiendo todo. La historia clínica de este paciente psiquiátrico que yo llamaría, que se deja dañar por la riqueza, es una historia, la hemos escuchado en el Evangelio. Un joven se acercó, quería seguir a Jesús, alcanzar la meta de la vida eterna, pero estaba tan llena su vida de las cosas, de las posesiones, no obstante que Jesús lo miró, lo amó y le habló, él no logró cambiar su corazón, no logró sanar esa enfermedad. Y entonces dice la palabra de Dios que dio la espalda y se fue. Eso es lo que genera esta enfermedad terrible de las riquezas sin medidas y del dinero habido no de acuerdo a lo justo, a lo correcto. El remedio entonces consiste en despreciar el dinero. No, el dinero es importante para vivir, pero hay que darle el lugar que le corresponde al dinero. Cuando no damos ese lugar que le corresponde al dinero, entonces el dinero ocupa el lugar de Dios en mi corazón, en mi vida. Y aquí puedo decir entonces que una persona que tiene esta enfermedad psiquiátrica que llamo yo, del tener, del poseer, se convierte en un enfermo. Pero no solamente la persona, sino también que hay estados, hay países enfermos, porque se ha desarrollado o implementado una avidez por la riqueza, el tener, el poseer, que no puede ser. Entonces, esa enfermedad hay que evitarla, porque nos lleva entonces a la corrupción, a la impunidad. La sentencia final de estas enfermedades entonces se podría aplicar cuando los ciudadanos tenemos que ejercer nuestro derecho al voto en un país determinado. Un cristiano, un hombre, una mujer que está caminando hacia ganarse la eternidad, nunca elige como líder que le va a conducir en su país a un corrupto. Nunca elige grupos que se prestan para la impunidad o que sellan la impunidad como una forma de permitirse el robo y de dañar a las personas. Ojalá que el evangelio que hemos escuchado en este día nos ayude entonces a apreciar el valor al dinero como un medio, un recurso para vivir, pero no como un fin. El fin es la salvación, el fin es la sabiduría. Y por eso hoy le pedimos, Señor, haznos personas sabias para que podamos elegir hombres sanos y equilibrados que no tengan la enfermedad que se llama la enfermedad de la riqueza del dinero a toda costa. Amén, Que así así sea. mismo es, Padre. Que Dios nos dé un corazón sano, porque esa pregunta existencial que le hace ese judío al Señor, ¿qué tenemos que hacer para ganar la vida eterna? Es una pregunta que nos la hacemos todos de una manera o de otra, sobre todo cuando vamos adquiriendo la conciencia de que el dinero no lo es todo, de que el dinero no nos llena, que no nos da la paz, que no nos da eso que nosotros creemos que nos da. Y cuando vamos sintiendo ese vacío existencial, viene esa pregunta, ¿dónde voy? ¿Con quién voy? Es decir, esa pregunta que le hace hoy ese judío al Señor, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y fíjense, hermanos, que él le menciona todos los mandamientos y él dice, pero yo cumplo con esos mandamientos.
Entonces él es un buen judío, pero no es un buen cristiano, porque entonces cumple con los mandamientos, pero si lo pusieran a leer las bienaventuranzas, que es la ayuda continua que el Señor nos da para irnos santificando en el día a día, entonces va a haber la discrepancia. Porque cuando el Señor le dice, vende todo lo que tiene, no es que, como dice el Padre, no es que el Señor no quiere a los ricos, no, jamás. Porque el dueño del oro y la plata es Dios. Y todo lo que nosotros tenemos, nosotros somos administradores del reino. Porque cuando nos vamos, todo se queda aquí. Entonces, Él le da esa administración a unos más y a otros menos. Por eso es que al final siempre está el tema de los talentos. ¿Cuánto hiciste? ¿Qué hiciste? Pero ese no es el tema de hoy. Entonces, realmente, cuando el Señor nos está pidiendo a nosotros la riqueza, en ese momento hablamos de riqueza en monedas, en dinero, pero nosotros tenemos tantos amarres que no nos permiten ser libres frente a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que son los desapegos. Porque usted puede ser rico, millonario, y tener desapego a ese dinero, y con ese dinero hacer obras. Venimos a las bienaventuranzas de nuevo y ayudar, no agarrarte a, no sentir ese miedo de que si no tuviera el dinero, ¿qué va a pasar con mi vida? Tengo que tener dinero para mi vejez, tengo que tener dinero para la enfermedad, tengo que tener dinero por si un familiar, tengo que tener. Y ese es el miedo que el Señor, esa es la riqueza, que hoy se llama dinero, pero puede tener también cualquier otro nombre, que cada uno sabemos a qué nosotros estamos tan amarrados. Entonces el Señor hoy nos invita a que tengamos un corazón limpio, porque las riquezas nos deshumanizan, las riquezas nos ponen un corazón duro, las riquezas no nos permiten ver al hermano, las riquezas no nos permiten ayudar al pobre, porque como decía el Padre, nos creemos que estamos caminando por encima de todos, y eso es una falacia, es una mentira que el enemigo nos quiere ir sembrando en nuestros corazones. Tenemos que tener un corazón dispuesto, sano, libre, con dinero y sin dinero, con riqueza y sin riqueza. Porque Dios lo que quiere es que seamos buenos cristianos. Y buenos cristianos es amar al otro. Buenos cristianos es compadecerte del otro. Buenos cristianos es ayudar al otro. Porque con poco o con mucho es la entrega lo que Dios nos pide. Para poder entonces sí alcanzar la vida eterna. Este hombre de la lectura de hoy era un buen judío, pero no era, sin embargo, un buen cristiano. Y Dios nos llama a ti y a mí a que reflexionemos en este día y hagamos una introspección de cómo estamos nosotros como cristianos, caminando con el amor, en el amor y para el amor. Así que le pedimos al Todopoderoso que nos dé esa sabiduría divina de salir de la tierra de los necios e ir caminando a la tierra del amor y de la sabiduría, que es la tierra que Dios nos promete para poder cumplir y llegar a esa vida eterna. Jesús le contempló y era alegre su mirada y urgente la llamada y le amó, pero el joven se marchó sin decir apenas nada. Como el joven era rico, triste se marchó. Si quieres ser mi amigo, anda y vende lo que tienes y ya libre ven conmigo. Yo te ofrezco mucho más. Hay muchos que al Señor hoy le ofrecen alma y vida, más tristes y enseguida dicen no. Como yo que al ofrecer lo que fácil puedo dar, no le doy lo que Jesús. Y a continuación tenemos las pinceladas o reflexiones del Padre Ángel Soto, que tan gentilmente y con tanto amor nos comparte, porque como dice la palabra, para Dios no hay ni tiempo ni espacio. Y Él se hace presente aquí con nosotros a través de este video, de esa reflexión tan hermosa que nos comparte en el día de hoy. El Padre Ángel Soto con nosotros. El mensaje que les quiero dejar hoy es el siguiente. Eres un buen capitán. El mar estaba muy picado desde hacía varios días. La visibilidad era
muy poca, prácticamente nula. El capitán de ese enorme corazado recomendó a toda la tripulación: estén bien atentos. Por favor, me informan inmediatamente cualquier novedad, ordenó con seguridad el capitán del acorazado. Tan pronto oscureció, uno de los marinos anunció: atención, atención, una luz está brillando hacia el norte. ¿Se está moviendo o está quieta?, preguntó el capitán. Se está moviendo, respondió el segundo a bordo. El capitán llamó al encargado de las señales y le dijo: avísele a esa embarcación que si sigue caminando en esa dirección en el mar, están en grave riesgo de estrellarse contra el acorazado nuestro. Aconséjele que vire unos 20 grados hacia el este. Como no hubo respuesta y la luz seguía acercándose, el capitán decidió encargarse personalmente de la situación. Atención, atención, dice fuerte a través de las bocinas. Habla el capitán de este gran acorazado. Le estamos advirtiendo una vez más que se mude en dirección hacia el este o nos estrellaremos contra ustedes. Háganlo ahora, insistió el capitán con firmeza. Entonces, una voz tranquila y segura le respondió: aquí habla el marinero Pérez. Acorazado, cambie usted su rumbo 20 grados hacia el este. Al oír esto, el capitán, lleno de ira, casi gritando, dijo: por última vez, marinero, este es un barco de guerra. Mire inmediatamente 20 grados hacia el este. Y la respuesta que recibió fue: yo soy el faro. Quien debe cambiar de curso son ustedes, los del acorazado. Amigo, amiga, a veces queremos que los demás cambien y hasta amenazamos a los demás con estrellarnos. Es más fácil todavía que tú cambies y que no cambien los demás. Y tú diriges tu propio barco a donde va, donde quiere que vaya. Eres tú quien decide. Y como un buen capitán, debes ser flexible en la forma de dirigir tu propio barco. Cuando vayas en el mar de la vida, escucha también a los demás que tienen una palabra que decir, y así te vas a evitar un gran choque y una gran ruina. Muy linda esa reflexión del padre Ángel Soto. Padre. Sí, sí. Padre Soto siempre con sus mensajes así sencillos, pero que llegan y se quedan. Gracias, Padre Soto, por su presencia en nuestro programa, ¿verdad? Y por sus aportes. Entramos en este momento, ¿verdad?, después de las pinceladas del Padre Soto, a compartir con Riquelvis Valerio. Él, como ustedes saben, que ya le conocemos, que siempre está con nosotros, él es un experto en neuroeducación y hoy también nos quiere traer algunas pinceladas, algunas ideas de cómo utilizar, ¿verdad?, la neuroeducación en la educación de nuestros hijos, ¿verdad?, en la familia. Y hoy específicamente nos quiere hablar cómo convertir a sus hijos o a su hijo en un políglota, algo que todos queremos, ¿verdad?, aprender idiomas. Entonces le viene a dar algunos tips, ¿verdad?, de cómo
podemos aprovechar nuestras capacidades y habilidades para aprender idiomas. Bienvenido, Riquelvis, Gracias, a nuestro padre. programa En Pocos Minutos, y a ti entonces la palabra en este momento para que nos ayude a entender esta temática tan interesante que nos traes hoy. Gracias. Como ya sabemos, la globalización y la forma en que está estructurado el mundo ha hecho posible que los idiomas sean uno de los conocimientos más demandados. Los padres, sobre todo, se preocupan mucho porque sus hijos adquieran o aprendan un segundo idioma. Eso ya es algo muy común. Pero ¿cómo realmente le podemos sacar el mayor provecho a los idiomas en el área de educación con nuestros hijos? Antes de yo iniciar explicando un poquito sobre eso, me gustaría explicar la diferencia sobre aprender un idioma y adquirir un idioma. Normalmente esas dos palabras se usan como sinónimos, pero en la rama de la lingüística es diferente. Aprender un idioma adquirir un idioma es cuando en etapas tempranas de la vida aprendemos nuestro primer idioma, absorbemos el primero, el que va a ser nuestra lengua materna. Pero aprender un idioma es ya después de X edad, cuando ya absorbemos el segundo. Entonces, ¿cuál es la mejor etapa o cuál es la mejor edad para aprender un idioma o adquirir un idioma? Lo primero es que antes de un año, esa etapa se llama la etapa ya la prelingüística, donde el bebé empieza a hacer, vamos a hacer balbuceos, a absorber los sonidos. En esa etapa todavía no se está adquiriendo un idioma, se está absorbiendo un poquito los sonidos que escuchan. Entonces, luego de ahí, del primer año al sexto año, esa es la edad crítica para adquirir el primer idioma. Pero ¿qué sucede con los niños cuando, por ejemplo, están en un colegio bilingüe o tienen padres que hablan inglés o español? Entonces adquieren los dos idiomas. Entonces, ¿cuál es el mensaje que yo quiero darle a los padres? De que es posible que sus hijos puedan aprender 5 idiomas antes de los 18 años. Si antes de los 6 años ellos adquieren el español y el inglés, y ahí automáticamente son bilingües. Si luego del sexto año hasta los 12 años, ese es el segundo mejor momento para aprender un idioma, del sexto año al número 12, y ahí entonces puede aprender el tercer idioma sin problema, con clases, por ejemplo, extracurriculares. Ahí ya tenemos a nuestro hijo manejando 3 idiomas, siendo trilingüe. Pero de los 12 a los 14, 15 años, también es, vamos a decir, que es el tercer mejor periodo para adquirir un cuarto idioma. Entonces, ahí un idioma, por ejemplo, como el italiano, como el portugués, que se adquiere rápido en un año, incluso el francés en 2 años, ya tenemos más que tiempo suficiente para que a los 14, 15 años maneje ya 4 idiomas. Y de los 15 a los 18 años, inscribiéndole en otras clases extracurricular de otro idioma, tenemos entonces al niño hablando 5 idiomas a los 18 años, triplicando su probabilidad de éxito en el ámbito laboral. Entonces los padres normalmente se preocupan porque aprendan uno adicional. Pero ¿qué tal si hacemos ese cronograma? A los padres, por ejemplo, primerizo, que tienen un niño bien pequeño, y hacemos que antes de los 18 manejen 5 idiomas. ¿Qué le parece, Wow, padre? que es un reto, padre. Maravilloso, pero lo interesante para aquellos que nos siguen a través de nuestro programa En Pocos Minutos, que la persona que está hablando, Riquelvis, él habla 4 o 5 idiomas. 5, sí. 5 idiomas, que lo que nos está explicando y exponiendo es porque él lo ha vivido. ¿Podrías tú decirnos algo sobre tu experiencia en ese sentido? Sí, principalmente eso. ¿Y qué idiomas hablas? Sí, bueno, yo estudié ya inglés, francés, italiano, alemán y creol, y precisamente mi padre se preocupó mucho porque yo aprendiera lenguas extranjeras, y sin él saber de neuroeducación, neurociencia, vamos a decir que me inscribió en clases extracurriculares de idioma desde muy pequeña edad. Y luego que yo ya maduré y crecí y vi la gran importancia y el efecto tan positivo, tanto a nivel personal como profesional, que han tenido los idiomas en mi vida, yo dije, wow, me puse a analizar y vi el recorrido que yo hice para aprender esos idiomas. Y ese es el recorrido que yo estoy explicando aquí a nuestros televidentes, que es posible, porque yo a los 18 años ya manejaba los 5 idiomas, incluyendo mi lengua materna. Entonces, luego ahora de estudiar las etapas críticas de aprendizaje de idiomas, entonces todo tiene sentido. Entonces, los padres pueden replicar eso con sus hijos sin problema. Digo, claro, siempre y cuando el hijo tenga las aptitudes. Correcto. Porque yo, en mis etapas iniciales, padre, yo fui profesora de un colegio bilingüe y había niños realmente que no asimilaban el idioma. Es decir, ellos no es que no querían,
es que no tenían las aptitudes y de una manera o de otra se atrasaban y uno entonces por recomendación lo mandaba a que lo pusieran en una escuela de un solo idioma, por ejemplo en el español, y luego posteriormente que ellos trataran de nuevo a ver si el niño, porque hay veces que ellos se bloquean y se bloquean. Claro, y por eso es tan importante los factores emocionales, y algo de lo que hablamos en mi última participación, de que solo se aprende aquello que se ama y que los padres realmente tienen que involucrarse en la parte emocional, decirle la importancia y enfocarse en el apoyo en ese aprendizaje para que sus hijos vean la importancia de lo que están aprendiendo y se conecten emocionalmente con ese conocimiento. Y también, padre, debo traer a colación de que esos niños que no tienen esas aptitudes, o porque no las tienen, o por situaciones emocionales o lo que sea, los padres entonces se embarcan en presionar a esos niños de que aprendan, de que tienen que aprender, bueno, porque ahora está de moda que tienen que estar en un colegio bilingüe, etcétera, y los niños cargando con los deseos de los papás, con esa carga emocional, oye, le dan y lo frustran sin querer, y tenemos niños después tristes, con depresiones y con situaciones que se originan de una presión indirecta de los papás que no supieron manejar a sus hijos como con lo que tiene. ¿Entiendes? También es una situación que hay que tomar en consideración. Bien, pues gracias Riquelme por estas lindas distinciones, por ejemplo, de adquirir un idioma y aprender un idioma. Adquirimos un idioma entonces de 0 a 6 años. Correcto. Y de 6 años en adelante aprendemos idiomas. Correcto. ¿Verdad? Entonces, gracias por estas indicaciones y sobre todo porque tú mismo viviste esa experiencia. Exactamente. La clarificación también que nos hacía Pirosca de que también no es suficiente el que se le dé idiomas a los niños, a las niñas. Tiene que haber también una serie de actitudes en el niño o la niña para que pueda también captar estos idiomas y poderlos hablar. Amén. Tengo también mi hipótesis o casi una tesis de que un idioma se aprende bien cuando se va al país donde se habla. Amén. Podemos comenzar, por supuesto, en nuestro país a estudiarlo, pero en unas vacaciones, por ejemplo, mandar a su hijo a esos países donde se hablan esos idiomas y los podrá perfeccionar, porque hay giros que usamos cotidianamente que solamente en el lugar donde se habla el idioma pueden aprenderse. ¿Ya? Gracias. Correcto, gracias. Y me gustaría concluir con una frase de Nelson Mandela, Eso. que dice que si le hablamos a una persona en un lenguaje que entienda, le llegamos a la cabeza. Pero si hablamos a una persona en un idioma, en su propio idioma, le llegamos al corazón. Amén, Oh, amén. gracias. Gracias. Excelente. Venga, vamos a una canción, un estribillo. ¿Quién será la mujer que a tantos inspiró? Poemas bellos de amor le rinden honor, la música, la luz, el mármol, la palabra y el color. ¿Quién será la mujer que el rey y el labrador invocan en su dolor? El sabio, el ignorante, el pobre o el señor, el santo al igual que el pecador. María es esa mujer que desde siempre el Señor se preparó para nacer como una flor en el jardín que a Dios enamoró. ¿Quién será la mujer radiante como el sol, vestida de resplandor? La luna a sus pies y el cielo en derredor, y ángeles cantándole su amor. ¿Quién será la mujer humilde que vivió en un pequeño taller, amando sin milagros, viviendo de su fe, la esposa siempre alegre de José? María es esa mujer que desde siempre el Señor se preparó para nacer
muchas gracias Ambrosio por esta linda canción. Recordemos que estamos en el mes de octubre, es un mes que tiene un tinte mariano. Ay, sí, y por eso qué esta lindo. canción, ¿verdad? María, la Madre que nos acompaña en este caminar hacia la sabiduría que es Jesús, que es el Señor. En este momento también tenemos aquí a otro joven, a Ray González. Ray es un especialista, como ya sabemos, en política y hoy quiere ponernos al día sobre los últimos acontecimientos que se están generando en el ámbito de Latinoamérica y de nuestro país también. Por eso él quiere tocar el tema hoy de Brasil, sus elecciones, las elecciones legislativas en Perú, ¿verdad? Alguna temática también, si nos da tiempo, de aquí del país, por ejemplo, la situación que se está generando en el Partido de la Revolución Dominicana, por ejemplo, al interno, parece que hay pugnas, el hecho mismo que hay un nuevo presidente o líder de la ADP, ¿verdad?, de la Asociación Dominicana de Profesores. Entonces son una temática que nos puede iluminar Ray para que estemos al tanto del acontecer nacional e internacional. Con ustedes, Ray González. Bienvenido, Ray. Muchas gracias, Padre Pastor. Muchas gracias, Pirosca. Bueno, empezamos con las elecciones en Brasil, justamente efectuadas el domingo pasado. Unas elecciones donde se vinculó mucho el tema social, sobre todo político. Lamentablemente, el candidato que tenía el presidente Lula da Silva apenas sacó un 29% del voto total, el que es Fernando Abad. Y el candidato Jair Bolsonaro, que es del ultraderecha, fue realmente el que ganó abrumadoramente con un 42%. Apenas le faltó un 8, un 9% para ya entonces ser el ganador en la primera vuelta. Justamente el presidente Lula da Silva desde la cárcel emitió un video, aún así agradeciendo a los votantes, a su militancia, que es un líder social, un líder comunitario, y que aunque no resultó victorioso su candidato, evidentemente agradecía toda esa militancia que sí le apoyó abrumadoramente en un tan corto tiempo que tuvo para hacer campaña. Qué maravilloso eso, sobre todo ese gesto, ¿verdad?, de este líder brasileiro, ¿no? ¿Qué perfila tú, Ray, ante esa situación? Hay una segunda vuelta, ¿verdad? Así por es, supuesto. sí, el último domingo. Un candidato que tiene 42%, otro que tiene un 29%. ¿Qué podría desencadenarse en este momento entre los brasileiros, por ejemplo, en cuanto al futuro político? Brasil es una potencia. Pertenece a los BRICS, pertenece a muchos organismos internacionales donde se reconoce ese potencial que tiene Brasil como Estado. Mucha gente espera un desenlace positivo en estas elecciones. La comunidad internacional realmente no espera que gane Jair Bolsonaro, porque es un candidato conservador, fascista, ultraderecha. O sea, al contrario, se ventila que de él ganar podría manejarse en Brasil una posible dictadura con apoyo popular en los próximos años, porque es el estilo de gobernar de él, porque ya fue en varias ocasiones diputado y lo es ahora. Entonces, ¿qué pasa? Brasil no espera que esa persona gane, la comunidad internacional, pero evidentemente los votantes son los que deciden. Y fue muy poco el tiempo para que ese liderazgo que Lula da Silva quiso traspasarle al señor Fernando Abad, fue muy poco el tiempo, no tuvo ese tiempo de campaña que realmente debió tener. ¿Qué posible estrategia podría usar ahora el partido minoría, es decir, que ganó menos porcentaje para ponerse en la cabeza y ganar las elecciones? Bueno, si la izquierda se une, que hay otros dos partidos de la izquierda, no solamente el de Lula da Silva, si se une, aún así aumentaría un 8% y estaría un poquito reñido, pero no son las posibilidades realmente. Pero Bolsonaro en esa ideología siempre estuvo en contra de leyes como el aborto, Sí. leyes contra la natura, es decir, nunca vamos a tener a nadie completo, padre. Sí, así es. De una forma o de otra. Es una formación muy militar que tiene él, muy rígida, muy académica. Incluso ahora las últimas, como han sido bastante criticados, con el tema de no estar a favor del aborto, no estar con los LGTB, la comunidad LGTB, Exacto, ahora nada sale contra natura. Sale con algunos videos apoyando y saludando a algunos militantes. Incluso uno de los movimientos más preponderantes de Brasil, de los LGTB, sale hablando con él y diciendo, sí, nosotros nos sentimos apoyados, pero eso es
para que realmente en las próximas elecciones pueda ya resultar victorioso. Todos los pronósticos dan de que él se puede sentar a esperar su victoria realmente. Wow, bueno. Bien, pues pasamos de ese país suramericano a Perú. otro país suramericano que es Perú. Vamos a ver. Así es. Las elecciones legislativas en Perú se dieron el 9 de octubre, justamente. Fueron convocadas a partir del 8 de enero de este año. Se proclamó la apertura de los candidatos. Se elegían alrededor de 120 alcaldes. Se elegían alcaldes también de distritos municipales, sobre todo los gobernadores. Se eligieron alrededor de 600 y vicegobernadores también. Aquí hay un elemento bastante importante que a mí me resulta bastante interesante analizar. En países con democracias sólidas, sistemas democráticos progresistas, ya los gobernadores de cada estado o de cada provincia, los que no son federados, como el de nosotros, que son provincias, son repúblicas, se eligen gobernadores por el voto popular. El voto popular. Los gobernadores y vicegobernadores van hacia elecciones como cualquier funcionario público. Contrario a los republicanos. Totalmente, que lo que se hace es que los gobernadores de cada provincia son los presidentes del partido oficialista de ese momento y son elegidos por el Poder Ejecutivo. Siempre he dicho, y así lo dije en mi tesis, en la primera maestría, le dije, los gobernadores deben elegirse por el voto universal, como si fuesen unas elecciones. ¿Por qué? El gobernador es el máximo representante del Poder Ejecutivo. Evidentemente que el gobernador es el que representa al presidente de la República en esa provincia. Si el presidente de la República es elegido por los ciudadanos, ¿por qué no los gobernadores también? Exactamente. ¿Por qué no los gobernadores? Incluso hasta los diplomáticos que lo elige el Poder Ejecutivo deben pasar por una confirmación en el Senado de la República. Debería ser así, sí. Así se hace. Claro, siempre el Senado es la mayoría y aprueba lo que el presidente, el diplomático que el presidente promulgue. Pero evidentemente pasa por un filtro, por lo menos, por el Senado, por el pueblo. Pero ¿y los gobernadores? Sí. Los gobernadores son puestos directamente por el presidente de la República con un decreto. Y siempre son los presidentes del partido oficialista en cada provincia. Es como un premio ya que ellos lo esperan. Entonces esto crea que estas personas mantengan un monopolio y que no crezca la provincia, porque entonces no van a decir los males que tiene la provincia, no se van a preocupar por las situaciones que tiene la provincia, no son entes inertes en la política. Simplemente es un cargo que se da por una posición que usted tiene dentro del partido. En Perú fue una fiesta democrática lo que se celebró. Hay una división en la Fuerza Popular, que es el principal partido opositor, dirigido por Keiko Fujimori, y la facción que tiene su hermano, Kenji, que fue suspendido por 120 días como diputado, porque apoyó el indulto hacia su padre, el expresidente que está, Alberto Fujimori, que está en cama. ¿Qué pasa? Keiko no era que no apoyaba el indulto, Keiko apoyaba el indulto, pero entendía que políticamente no debía hacerse en ese momento, porque se estaba manejando en el Congreso la destitución del presidente Pedro Kuczynski. Y si tú le hablas de indulto a él, cuando queremos destituirlo, él va a cambiar un favor político, ok, no me destituya y yo te indulto a tu padre. Entonces Kenji se dejó llevar por las pasiones emocionales de que su padre estaba encarcelado y no pensó políticamente eso. Keiko Fujimori, con la mayoría en el Congreso, y justamente ahora en estas elecciones celebradas la semana pasada, también ganó la mayoría. Lo que hizo fue que suspendió a su hermano por 120 días y siguió presionando a través de otro proyecto de ley para que entonces el presidente Pedro Kuczynski de Perú renuncie, como renunció, y asumió el vicepresidente Martín Vizcarra. Keiko Fujimori es una líder política de primera. Ahora justamente están acusándola por sobornos con algunas empresas, etcétera, pero eso es parte también de la retaliación política que se debe. Bien, pues nos desplazamos desde Sudamérica a las Antillas, ¿verdad? Al Caribe, República Dominicana. Yo le voy a decir para dónde vamos ahora. ¿Verdad? Ya nos queda pocos minutos, solamente una pincelada así. Tenemos el Partido de la Liberación Dominicana y la ADP. Pareciera que fueron dos realidades únicas. ¿Hay un conflicto al interno del PLD? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ahora pasó la ADP a otro partido? ¿Podrías orientarnos sobre eso? Claro, justamente las elecciones en los gremios, como lo son la ADP, el Colegio de Abogados... En un minuto y medio, Fray. Claro, el Colegio Médico, etcétera, evidencian
el liderazgo y la unión que tienen los partidos hacia adentro. Evidentemente el PLD evidenció una división marcada en estas elecciones. La profesora Xiomara Guantes resultó ganadora. ¿Por qué? Porque una facción del PLD no quería al profesor Eduardo Hidalgo y la otra facción del PLD tampoco quería a Xiomara Guantes, pero no quería a Eduardo Hidalgo y no tenía un candidato, y lo que hizo fue que se abstuvo de votar. Al ganar Guante, ¿ganó más fuerza el ministro de Educación? Realmente no. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque la profesora Xiomara Guante, el apoyo principal fue el del partido opositor. En el sentido de que Eduardo Hidalgo sí pertenece al partido oficialista, es diputado por él mismo, aún así que manejaba ciertas pugnas con el ministro de Educación, pertenecía a un grupo. Pero si ganaba el anterior presidente, ¿no se empoderaba más y ganaba más autoridad ante el ministro de Educación para decirle, mire, lo que le estamos diciendo, ¿me quieren a mí? Él siempre ha querido, no es un problema con el ministro de Educación, él siempre ha querido ganar mayor autoridad a lo interno del partido, porque es un político que tiene aspiraciones. Y evidentemente que un político con aspiraciones dentro de un gremio siempre va a querer buscar la confrontación con sus pares. En este caso está el ministro de Educación, pero recordemos que también tuvo conflictos con el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, el doctor Leonel Fernández, donde incluso se va con una pugna con el doctor Reinaldo y le dice, doctor, esta lucha mía no es política, así que no se meta. Esto es conflicto y conflicto. Desde Brasil, Gracias, Ray, Perú, muchas gracias. República Dominicana. Pero nosotros hoy, en este día, y con este evangelio, queremos pedir, como dijo San Juan Pablo II, vamos a construir un mundo donde no haya gente tan rica que no necesite nada, ni tan pobre que lo necesite todo, pero nunca sin la bendición de nuestro querido Padre Pastor. Pidamos siempre al Señor la sabiduría. Amén. Para que podamos llegar a obtener la vida eterna. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo camino sobre el andar, nunca perseguir la gloria y llegar en la mente.